Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos en Iquique, Arica, Putre y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Tu diestra de poder siempre me sostendrá. Para mí es un privilegio presentar esta mañana a nuestro pastor Henry Cortés Chiapa, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Y la primera pregunta, pastor, para nuestro público televidente es ¿cómo aparece el Señor en su vida? Porque ahora vamos a enseñar apologética, la defensa de la fe. La defensa de la fe. Entonces en Mateo 6:33 Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no importa la edad que tengan, y no importa cuán
cuán negro o cuán rojo sea su pecado, Dios está dispuesto a perdonarlo, porque Jesús es Dios. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 11, hablando con la mujer que había sido sorprendida en adulterio, iba a ser lapidada, y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo, ella levantando la cabeza, seguramente dijo, ninguno está, todos se han ido. Entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que, Pastor Henry, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, Pastor Eleodoro, gracias por esta nueva oportunidad de poder estar con usted y con toda la fiel audiencia de Puertas Abiertas en Chile y a nivel internacional. Tengo el privilegio de haber nacido en el contexto de la Iglesia Evangélica chilena. Mi madre se congregaba y nací en primer lugar asistiendo a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que fue una bendición eso, ¿no? Y luego el Señor me llevó ya en mi juventud a la Iglesia de las Asambleas de Dios. Y estando en primer año en la universidad, tuve un encuentro con el Señor bien fuerte, bien efectivo, que permitió que pudiéramos pasar a una etapa en la cual ya nos comprometemos con la obra de Dios. Evidentemente, todos los que hemos nacido en la iglesia tenemos que tener en un momento la convicción de que Cristo es el Señor de nuestra vida. No basta con nacer en la iglesia, no basta con congregarnos, tenemos que tener la experiencia de la conversión, porque de lo contrario, como muchos de nuestros amigos televidentes deben saber, nos convertimos solo en personas religiosas. Cristo tiene que hacer una experiencia de transformación en nuestra vida y como yo les comentaba, a los 18 años, estando en mi primer año de carrera en la universidad, el Señor me habló muy fuerte y fue el momento en el cual pude entregar mi vida a Cristo y eso marcó un antes y un después en mi vida cristiana, en términos de que sin Cristo nuestras metas son confusas, no son objetivas y a veces son hasta materialistas, ¿no? Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida, Él nos da llamado, nos da propósito, nos da destino. Y entonces pude consagrar mi vida al Señor. Era un muchacho joven de 18 años que quería servir a Dios, tenía sueños, pero siempre es necesario un momento de decir, este fue el día, esta fue la decisión, este fue el momento en el cual Dios me llama, me convoca, el momento en el cual podemos decir de que Cristo hace el llamado, ¿no? Y a partir de ese momento mi vida es transformada, mis metas cambian, de alguna manera mi objetivo de vida se transforma y comienzo a buscar al Señor, a seguirle, comienza este deseo de poder amar a Cristo, de poder ser útil para Él y también comienza el proceso, ¿no?, de compartir la palabra de Dios a mis compañeros de universidad y eso hace que al pasar del tiempo un grupo importante de jóvenes se conviertan a Cristo y nace la organización que hoy día presido, que se denomina Nuevo Pacto, Iglesia y Ministerio. En esa época nos llamábamos Ministerio Cristiano Universitario Nuevo Pacto, en las aulas de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. Y fue así como el Señor me va llamando, me va convocando y me va estableciendo, porque yo creo que aquí los amigos auditores y televidentes tienen que entender esto. No es la profesión, no es la actividad laboral, no son los estudios, sino que todos tenemos que tener un momento, como ese momento que Jesús tiene, ¿no es cierto?, en capítulo 3 del Evangelio de Juan con Nicodemo, cuando el Señor nos llama a todos a este proceso tremendo y nos dice, tienes que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, si no tenemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, nada de lo que hagamos en el resto de nuestra vida, amigos televidentes, va a tener mucho sentido y las personas dedican su vida a las cosas naturales
Es obvio que todos tenemos que desarrollar la vida, tenemos que estudiar, formar una familia, trabajar, educarnos, tener logros en nuestra vida, pero al mismo tiempo nada de eso tiene sentido si no hemos nacido de nuevo. Y yo creo que la primera pregunta que el hombre, la mujer tiene que hacerse ante Dios es si es que está seguro de su salvación, si realmente Cristo ha aparecido en su vida y ha marcado este antes y este después que yo les estoy compartiendo, porque es la única forma en la cual podemos llegar a tener la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces yo agradezco a Dios por el trabajo que el Señor hizo, porque nadie se convierte en la primera llamada, generalmente hay un proceso de vida, ¿no? Mi madre me había llevado a la iglesia, mi madre, la hermana Marta Chapa Romero, que ya está en la presencia del Señor, me había enseñado el Salmo, ¿no es cierto?, 23, el Salmo 91, yo había escuchado la palabra, los testimonios con los hermanos pentecostales, pero todos nosotros necesitamos tener este encuentro cara a cara con Cristo, que a mí se me dio a la edad de 18 años, en el mes de aproximadamente octubre de 1982, en donde Cristo de verdad me convoca y yo me doy cuenta de ese momento. Evidentemente era un joven de iglesia, era una persona que estaba, ¿no es cierto?, viviendo una vida saludable, no tenía vicio, no andaba en situaciones pecaminosas, pero mis motivaciones y mis objetivos no eran el reino de Dios en primer lugar, no eran el poder tener a Cristo como el principal en mi vida. Por lo tanto, yo marco ese momento a mis 18 años como el momento en que Cristo mismo me llama, me convoca y comienza mi nueva vida. Y puedo decirle a los amigos televidentes y también auditores en mi costumbre radial, ¿no? Puedo decirles que Dios, cuando lo llama a uno, lo llama para bendición, lo llama para bien, lo llama para darle sus sueños y también lo llama para usarlo, para poder alcanzar a otros, porque el testimonio de uno también es ayuda para que otros conozcan a Cristo. Así que yo estoy muy contento de que ustedes me den esta oportunidad, Pastor Eleodoro, de poder compartir con la audiencia del Ministerio Puertas Abiertas acerca del amor de Dios expresado en su Hijo Jesucristo. Cristo deja su trono de gloria, se hace un ser humano, viene a esta tierra, camina entre nosotros, nos enseña su verdad, hace milagros, hace prodigios, forma a sus discípulos y luego Él vive el momento de la pasión donde Él es torturado y golpeado por nuestros pecados y luego es clavado en la cruz. Y Él muere diciendo esta tremenda frase, consumado es, que significa que todo está listo, todo ha sido pagado en la justicia de Dios y por lo tanto a nosotros solo se nos demanda una sola gran cosa y es el ánimo que yo le doy a los televidentes este día. Y esta gran cosa que Dios nos pide a todos es que creamos en Él, que creamos en Jesucristo. Cuando uno mira el Evangelio de Juan, uno ve de principio a fin el desafío de Dios llamándonos a creer en Él, llamándonos a poder creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que no hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que, haciendo un resumen, yo nazco en la fe cristiana evangélica, tengo ese privilegio, aprendo prácticamente a leer con la Biblia, escuchando los mensajes de la palabra de Dios, pero al llegar a los 18 años es un tiempo de definición cuando uno llega a la universidad y se enfrenta a los valores del mundo, a la cosmovisión cristiana bíblica por un lado y por otro lado a la cosmovisión humanista, naturalista, científica, y uno tiene que tomar decisiones. Y en ese contexto tengo esta experiencia con Cristo que me llama a buscar su rostro, me entrega el tremendo desafío de poder darle mi vida a Él, y ese es el momento en que yo reconozco en donde de ser un niño y un joven paso a ser ya un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, Pastor Eleodoro. Muchas gracias, Pastor Henry. Estoy seguro, absolutamente seguro, de que este testimonio le va a servir a muchas personas que están en sintonía con nosotros. Amén. Y ya que mencionó usted el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11,
Dios mandó un ángel porque Él es soberano, de acuerdo a lo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 6:15. Le dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, dice, y bautícenlos. Y en el capítulo 2, verso 11, mandó un ángel para que le anunciara a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea que había nacido un Salvador. Entonces lo primero que tienen que hacer es abrirle la puerta de su corazón y dejar a Dios entrar, porque Jesús es Dios también. Jesús es Dios. Entonces tienen que dejarlo entrar. Ya no está más afuera, sino que está dentro de cada uno de ellos. Entonces está dispuesto a perdonarle. Como decíamos al principio, no importa el pecado que haya cometido. Juan 3, Marcos capítulo 3, verso 28 dice que todos los pecados serán perdonados. Todos, no importa cuán negro o cuán rojo hayan sido. Todos los pecados son perdonados, pero tiene que abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Puede tener 40, 50 en una congregación y 70 años y sirviendo al Señor como pasillero, como portero, como diácono, como oficial, como muchas otras cosas, pero lo que le va a salvar va a ser lo que haya aceptado en su corazón y en su vida, abriendo la puerta de su corazón y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque el ángel le dijo a los pastores: no se asusten, no teman, no tengan miedo, porque os doy nuevas de gran gozo que es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, porque Belén antes era parte de Israel y entonces ahora se la entregó a Palestina, pero Belén antes era de Israel, y le dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego seguimos en esta cálida entrevista, pastor. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz,
Y después de esta hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Henry Cortés Chapa. Pastor, esta pregunta también le va a servir para ayudar a cada televidente a tener una relación con el Señor. ¿Cómo siente el llamado vocacional a entregar el mensaje de profecías hoy? Bueno, Dios nos da la oportunidad de servirle de distintas formas, ¿no? Durante finales de 1999 y principios del año 2000, yo fijo mi residencia en Estados Unidos. Había ido con la razón de poder avanzar en los estudios cristianos y teológicos y me encuentro viviendo en la ciudad de Dallas. Soy contratado por una compañía de software en el área del norte de Dallas, en Richardson, y estoy viviendo allí cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, produciéndose el ataque a las Torres Gemelas y viviendo eso dentro de Estados Unidos, esto me produce a mí un fuerte impacto y a todas las personas que estaban viviendo en Estados Unidos, porque hay que entender lo siguiente: nunca antes desde Pearl Harbor se había sentido tan fuerte una situación de guerra, y ahora era dentro de los Estados Unidos por primera vez en su historia que eran atacados en un lugar como Nueva York. Y eso produce un impacto tremendo, y recuerdo que ese día, el 11 de septiembre del año 2001, nos mandan desde el trabajo a la casa porque no se sabía lo que iba a ocurrir. Y yendo a mi casa, yo escucho a las radios de Texas ahí en Dallas que la gente llamaba y pedía una bomba nuclear contra quienes habían atacado a la nación norteamericana. Y manejando a mi casa, el Espíritu de Dios me habla y me pide que ponga atención a ese día, porque es un adelanto de los días proféticos que vienen. Entonces, en ese contexto, yo me dedico para razones personales, a estudiar profecía bíblica para mí. Y prácticamente un año después, en septiembre del año 2002, conversando con mi esposa, ella me hace un desafío de fe y me dice: mira, llevas un año estudiando profecía bíblica, y ¿por qué no vas y haces un programa de radio? ¿Por qué no enseñas a otros lo que tú has aprendido? Y a mí nunca se me habría ocurrido eso. Yo no me consideraba hasta ese momento un hombre de radio, y en la gracia de Dios tomo la decisión de ir y hago el contrato con la radio en la ciudad de Dallas, una radio en español. Y bueno, vuelvo, era el día jueves, me parece que 30 de septiembre del año 2002, y voy volviendo a mi oficina, y mi jefe, que vivía en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, para el lado del Pacífico, que era un hombre de Dinamarca, me llama, era un jefe nuevo, y me dice: Henry, yo voy a estar mañana a primera hora en la oficina, ojalá puedas estar a las 8 de la mañana, que quiero hablar contigo. Y entonces él me llama a la oficina, y en ese contexto me dice: mira, vengo porque te aviso que estás despedido. Y yo recibo el impacto y soy despedido de mi trabajo. Y al otro día tenía que hacer el primer programa de radio Profecías Hoy. Entonces el Señor me permitió sacar el programa adelante un poco en lágrimas, porque Dios no usa a nadie que primero no pruebe, ¿no? Y así fue como comenzó el programa de radio. Y bueno, un mes después de estar fuera, la empresa me pidió que volviera, me dijo que me necesitaban, y volví y estuve haciendo el programa inicialmente en Estados Unidos. Y el Señor nos permitió tener audiencia, pudimos estar dando conferencias en distintas iglesias, y finalmente el Señor nos confrontó a la necesidad de volver a nuestro país, a volver a Chile, y en un acto de fe volvimos a Chile. De eso han pasado ya 20 años, y al volver a Chile comenzamos con el programa de radio Profecía Hoy, acá en una red cristiana de radios en todo el país. Y bueno, esto nos permitió convertirnos en una voz creíble que está hoy día en otra red de radioemisoras. Estamos también en Facebook, en YouTube. Estamos llevando la palabra profética, entendiendo que vivimos un tiempo en el cual
es necesario que la iglesia sea informada del retorno de Cristo. Estamos viviendo un tiempo en el cual, amigos televidentes, es muy importante que podamos nosotros darle al Señor nuestro tiempo para entender lo que viene a este mundo, porque siempre a través de la historia, cuando la iglesia se ha preocupado de la profecía bíblica, dos cosas han pasado. Lo primero es que la iglesia se ha santificado. La iglesia entiende que Cristo viene y se santifica. Y lo segundo que ha ocurrido es que la iglesia se ha vuelto más evangelizadora. Al entender de que Cristo viene, la iglesia comienza a evangelizar, comienza a predicar la palabra de Dios y a ganar a los perdidos para Cristo. No sabemos, obviamente, cuánto tiempo queda para que suene la trompeta del arrebatamiento y comience la magnitud de las cosas proféticas, pero las señales que hoy día vemos en todas partes en el mundo nos muestran que indiscutiblemente Cristo va a volver muy pronto. Esta misma situación que se ha dado recientemente en el Medio Oriente entre Israel y Hamás nos va mostrando que todo se está cumpliendo en el tiempo de Dios y por lo tanto yo hago un llamado con mucho respeto y con mucho cariño a la iglesia del Señor a que no nos olvidemos que fue Cristo mismo el que prometió que Él va a volver por segunda vez, fue Cristo el que nos llamó a estar preparados y Él detalló en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas 21, en Primera y Segunda de Tesalonicenses y en todo el libro de Apocalipsis, detalló la secuencia de eventos que van a estar ocurriendo para su segunda venida. Nos habló del arrebatamiento, nos habló de días de principios de dolores, de gran tribulación, y Pablo nos habla cómo se va a dar, ¿no es cierto?, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante hasta el 18, el arrebatamiento de la iglesia, y tenemos desde el capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis la información que proviene respecto a lo que ocurrirá en este tiempo que entendemos que viene para el mundo, y por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor, y hay que entender también esto, amigos televidentes, que hoy día están en la sintonía. Como no sabemos cuánto tiempo queda para que Cristo venga, nosotros tenemos que estar siempre preparados, porque el día que usted pasa la eternidad, porque fallece, porque muere, ese día es el día que el Señor vino para usted, ese día es el día que usted pasa ante la presencia de Dios y ese día usted tiene que estar preparado. Por lo tanto, puede ser que el Señor no venga en 100 años más o en 200 años más o venga este año, no lo sé, pero nosotros tenemos que estar siempre preparados porque la palabra nos dice que en medio de la vida estamos en la muerte. Por lo tanto, la iglesia, y esto lo digo en mi programa de radio, ¿no?, está viviendo un tiempo profético. Somos una iglesia profética, no en el sentido de estar anunciando el futuro en términos de corto plazo, situaciones así, sino que claramente el tiempo de peregrinación de la iglesia en la tierra, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, está llegando a su fin. Y en ese sentido, la iglesia del Señor tiene que entender que todo lo que está sucediendo en el mundo, las señales de la inestabilidad económica, política, el avance tecnológico, la inteligencia artificial, las técnicas de edición genética como la técnica biológica CRISPR y otras más, nos están preparando para un nuevo mundo y la gente está gritando ya por paz y seguridad, por un gobierno mundial. Y esto nos muestra que como iglesia del Señor necesitamos estar entendiendo este tiempo que tenemos por delante y tenemos una oportunidad gloriosa, maravillosa, Pastor Eleodoro y amigos televidentes. Estamos viendo con nuestros ojos las señales que la iglesia de toda la historia soñó ver. La iglesia por más de 1800 años no vio a la nación de Israel, por ejemplo, ocupando la tierra que Dios les había asignado en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y nuevamente cuando ellos vuelven de todas las naciones de 1948, tenemos la gran señal de la nación de Israel y por lo tanto estamos viendo todas estas señales ya que nos indican que somos nosotros probablemente la generación que va a ver el retorno de Cristo. Pero lo importante es esto, que mientras esperamos el retorno de Cristo, somos verdaderos discípulos, cuidamos a nuestras familias, somos buenos trabajadores, cuidamos a nuestras iglesias y predicamos el Evangelio viviendo en santidad, porque eso es lo único que va a producir transformación en la vida de las personas. Así que esto es lo que yo le puedo compartir de mi llamado vocacional desde la profesión. El Señor me movió un poco desde mi profesión
hacia la obra de ministerio, y espero que este testimonio también sea de ayuda y de bendición para la audiencia, Pastor Eliodoro. Agradezco grandemente la oportunidad que me da de estar una vez más compartiendo las verdades eternas junto a ustedes y a su programa de televisión. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a usted, pastor, por estar con nosotros en sintonía, ayudando a nuestro público televidente a tener una relación con Cristo, porque eso es lo más importante. Él puede venir en cualquier momento, en forma sorpresiva, como dice Pablo cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 15, verso 52. Le dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es en Segunda de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalónicos en Tesalonicenses capítulo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Así que muchas gracias, pastor. Ahora vamos a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios. Solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar
la palabra de Dios, leída y exhortada. Esta mañana está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 al 32, dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él, que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan, así no abrió su boca. Entonces, claro, lo primero que tenemos que destacar aquí es que hay que obedecer a Dios, porque Él tiene el control de toda la creación, el control suyo y el control mío. Hay que obedecerle. Y Felipe quería quedarse en Samaria porque había un avivamiento en Samaria y se estaban convirtiendo muchas personas a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Pero fue obediente, él se levantó y fue lo que el Espíritu Santo le había dicho que fuese. Él era un etíope que venía de Jerusalén, que había estado adorando a Dios, porque ahí en Jerusalén era la única parte donde se adoraba a Dios, en Jerusalén. Entonces, dice, se levantó y fue, y el Espíritu dijo, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo le dijo, acércate y júntate a ese carro. Entonces nosotros tenemos que obedecer todo lo que Dios nos dice, porque Él está atento a lo que nosotros obedecemos o desobedecemos. Él está atento a eso. Ya no está más afuera, sino que ahora, desde que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo como Señor y Salvador personal, porque tenemos que ir a Génesis 1:26 y ahí dice que hagamos, o sea, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces por eso Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces él plantó Dios un Edén, un huerto en Edén, y ahí puso árboles frutales y puso semillas y puso hortalizas de toda especie, de manera que ellos podían comer de cualquier cosa que ellos quisieran, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y menos del árbol de la vida, porque sabía que si ellos comían o desobedecían a las instrucciones que les estaba dando Dios, las
condiciones que le estaba dando él, si desobedecían, iban a ser perjudicados. Entonces, no quiere que usted y yo seamos perjudicados, y por eso nos manda a obedecer. Todo lo que Él nos dice y todo lo que Él hace es para beneficio nuestro. No es para perjudicarnos, no es para maltratarnos, no es un Dios sádico que le gusta ver sufrir a las personas, sino que es un Dios amoroso. Entonces Él paga muy bien a los que mal le servimos, y el enemigo paga muy mal a los que bien le sirven. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Entonces, rápidamente, acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le respondió y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que iba leyendo de la Escritura era este: como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y dice que como cordero delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Entonces él le dijo, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es lo que vino a predicar en el Nuevo Testamento. Ahí aparece el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios que le enseñó Felipe en esa ocasión. Y el etíope llegó gozoso con la predicación que le había hecho Felipe, porque acuérdense ustedes que en el Salmo 24:1, David, antes que fuera rey y 1000 años antes de que naciera Jesús, ya dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, usted y yo somos hechuras de Dios. Entonces tenemos que obedecer todo lo que Él manda. Hay muchos cristianos que se van a perder ese día, y muchos cristianos católicos que se van a salvar ese día, porque el Señor no viene a buscar religión, viene a buscar creyentes. Ahí es donde está usted y donde estoy yo, creyentes. Y para creer en Cristo hay que reconocerlo como Señor y como Salvador de usted y también de mí, porque Él vino para eso y murió en la cruz para pagar hasta con su última gota de sangre por usted y también por mí. Y claro, Dios en su amor y en su misericordia nos manda que le obedezcamos. Entonces, siguiendo con la enseñanza, Adán desobedeció y le dijo: la mujer que tú me diste me dio a probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente se había encargado de llevarle la noticia. Le estaba diciendo por primera vez la verdad. Imagínese usted, por primera vez la verdad. Le dijo: lo que pasa es que tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces se vio desnudo y claro, supo que le dio vergüenza, y le dio vergüenza ver a su mujer también desnuda, porque las hojas con las que se tapaban
se habían marchitado y se habían muerto ya. Y algunos dicen que es la hoja de Eva, es un manto de Eva, pero es solamente un matorral, es una planta, es un adorno que tienen los jardines para adornar su entorno. Y llegó y dijo Dios, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que tú me diste, le dijo, le echó la culpa a Dios ahí. La mujer que tú me diste, le dijo, me dio de comer al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, por eso usted no tiene que echarle la culpa a su familia, que no puedo ir al templo por mi familia. No puedo ir acá o allá o acullá por mi familia o por mi amigo o por porque quítame estas pajas. Porque tenemos que obedecer lo que el Señor dice y hace. Dice y hace. Porque nosotros tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Y el profeta Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Por lo tanto, usted tiene que pensar que la muerte también es una bendición, porque Dios ve el presente y el futuro. Y como Él ve el futuro, muchas personas pecan y cometen errores y horrores con H, horrores. Entonces, antes que sigan pecando y que sigan cometiendo errores y horrores, mejor los pasa por la muerte. Y todos caminamos hacia allá, hacia la muerte. Todos caminamos. Eso es un mensaje del próximo domingo, el próximo sábado. Así que no se lo pierda el próximo sábado, porque es para usted y también es para mí. Dios conoce entonces el corazón y por eso es que envió a Felipe, que quería quedarse en Samaria, y porque había un avivamiento ahí en Samaria. Y usted sabe que los samaritanos con los israelitas no se podían ver, porque los israelitas se habían emparejado con mujeres mundanas, y mujeres se habían emparentado con hombres mundanos. Entonces había un avivamiento porque todos estaban creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Y nosotros ya vimos el sábado pasado en Lucas capítulo 2, verso 11, cuando Dios mandó un ángel para que les anunciara a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea, porque Belén antes correspondía a Jerusalén. Entonces, cuando estaban los 3 ángeles, estaban los 3 pastores ahí en Belén de Judea, vieron una apoteosis en el cielo y se asustaron ellos, tuvieron miedo. Entonces les dijo el ángel, no temáis, porque os doy nuevas para ustedes y todo el pueblo. Entonces los creyentes, aquí entramos nosotros, usted y entro yo como creyentes, porque Dios murió por usted y murió por mí en el madero de la cruz. Entonces dijo, os doy nuevas que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué Cristo no dijo Cristo Jesús, que era Salvador, sino que Cristo el Señor? Porque va a venir, es Dios mismo, va a venir en gloria y majestad, y va a mandar a los ángeles que están a disposición de Él, a los 4 puntos cardinales, a buscar a usted y a mí, para que donde estemos, Él nos va a llevar. Y 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que recibamos según sea lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Entonces usted tiene que pensar que todo lo que Dios hace y sigue haciendo cada día, porque cada día pecamos aún de vista y por nuestros labios, por nuestra boca, pecamos. Todos los días pecamos, entonces hay que pedirle perdón todos los días. Señor, perdóname todos los días, y Él está dispuesto a perdonarle si usted ha abierto la puerta de su corazón y recibido a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Por eso le recomiendo que ahí donde está, reciba esta mañana a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana una vez más he escuchado su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora. Señor, le ruego que perdone y olvide todos y cada uno de mis pecados. Entonces, Señor, borre y nunca más se acuerde de mis pecados. Bórrelos y escriba mi nombre en el libro de la vida. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal desde ahora y para siempre. Si usted hizo esta oración de corazón, sintiendo lo que su corazón estaban pronunciando sus labios y pensando lo que sus labios iban pronunciando esta mañana, pues ya es salvo. Y nunca más va a perder la salvación, porque esto no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y Dios mandó a que se reconociera a su único Hijo, su unigénito. Por eso Él dijo que todo aquel que le recibe a Él, a Cristo como Señor y Salvador, le recibe a Dios como su Señor y su Salvador personal. Por eso, si usted hizo esta oración de fe creyendo en lo que Dios, sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga por su iglesia somos todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Entonces, cuando el Señor venga, dirá: estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Por qué va a decir en la sangre del Cordero? Porque a Adán ya no se vistió más con una hoja que Eva le cosía, sino que le vistió con un cuero de cordero. Mató un animalito y, claro, la sangre la vertió en el suelo, y el Señor Jesús pagó por usted y por mí en el madero de la cruz, con su sangre preciosa derramada ahí por usted y también por mí. Entonces, en el verso 37 dice: cuando subieron del agua, porque el etíope dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y en el desierto, oiga, Dios creó un bautisterio y puso agua para que se bautizara el etíope. Y entonces, si crees de corazón, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Igual que usted, si ha creído de corazón, bien puede bautizarse ahora, haciendo el mandato de Jesús, porque a eso es lo que Él vino, a morir en la cruz por usted y también por mí. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.
mandó su Hijo. Lo tengo todo y mucho más en ti. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, por la noche y el día, porque tú eres mi guía. Oh, gracias, agradecido estoy contigo, mi Dios. Y aunque yo no lo merezco, lo sé, tú pagaste por mi salvación. A tu Hijo entregaste por mí y la muerte venciste en la cruz. Señor, te doy gracias porque alumbras mi vida, porque soy hombre nuevo, por mostrarme el camino.